Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Un saludo lleno de paz y de bendición para todos ustedes, queridos hermanos que nos acompañan en el día de hoy a través de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos muy contentas de poder compartir este espacio nuevamente con ustedes. Hoy con ustedes estamos la hermana María Pía, quien les habla, y la hermana Daniela, con este espacio de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Querida familia, qué bueno estar aquí con ustedes. Bienvenidos a todos los que se conectan por primera vez. Quisiera darles a algunos como los teléfonos para que si quieren hacer preguntas para este tema de hoy o si quieren llamar a contarnos su testimonio, nos pueden llamar desde Estados Unidos al número 1-866-398-6377 o fuera de Estados Unidos al número 1-205-271-2976. También queremos invitarlos a quienes quieran conocer nuestras páginas de internet. Estamos en Facebook, en YouTube como Comunicadoras Eucarísticas, en Instagram como Comunicadoras-CPC y en nuestra página web como comunicadoras.org. También pueden buscar estos programas de Conectados en Familia en la página de EWTN, www.ewtn.com. Así es, queridos oyentes, entonces para poder vivir este programa e iniciar todos de la mano de Dios, ¿qué les parece si vamos a nuestra oración? Es hora de comenzar. Estamos conectados. Vamos a disponernos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por todas las personas que en estos momentos se están conectando, que están siendo parte de este programa de este día de hoy. Bendícelos. Escucha sus necesidades, sus preocupaciones. A ti, María Santísima, te pedimos que nos acompañes para que podamos comprender con mayor prontitud, disponibilidad, atención, lo que el Padre del Cielo nos quiere enseñar en este día. Danos generosidad, empeño, alegría por seguir sirviendo a tu amada Iglesia. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por permitirnos un año más de vida. Te pido que nos cubras con tu sangre preciosa para que se aleje de aquí, de este lugar, y desde el lugar de donde están aquellos que nos escuchan, toda dispersión. Nos encomendamos a ti, Espíritu Santo, que tanto te necesitamos, para que ilumines nuestra mente, fortalezcas nuestra voluntad e inflames nuestro corazón de amor hacia Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos hermanos, y ahora que ya hemos pedido la acción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros en nuestras vidas, queremos recordarle que pues a lo largo de esta semana hemos hablado y de esta temporada básicamente hemos hablado de lo que es tener una vida virtuosa, ¿cierto? De lo que es la virtud y el vicio en nuestra vida, como para tener un poquitito más de claridad y poder ir escalonando en la montaña de la santidad. Hoy precisamente vamos a terminar esta temporada que hemos tenido sobre la importancia de una vida virtuosa. También hemos aprendido de la importancia de ir como del mal que nos hacen los vicios, cómo nos dañan en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la iglesia, donde nos encontremos, incluso en la familia, que esto genera en nosotros como esa incomodidad, esa pesadez, de esa
como que la vida se nos vuelve rutinaria, y de la importancia de agregar en nuestras vidas esas virtudes que nos pueden ayudar a ser más generosos, a enamorarnos mucho más de lo que hacemos, apasionarnos. Hablamos también esta semana de la importancia de tener motivaciones para poder en esas motivaciones ser un poco más diligentes en lo que hacemos. Y bueno, el tema de hoy, del programa de hoy, se llama Quita vicios, pon virtudes. Y hoy yo me imagino que ya más de uno de los que nos siguen en las redes están viendo que estamos acompañadas. Entonces vamos a presentarles a nuestro invitado de hoy. Conéctate con Comunicadoras. Queremos aprovechar, queridos hermanos, para que le demos la bienvenida a nuestro programa de Conectados en Familia a Óscar Andrés Castillo. Él es un seminarista de nuestra Arquidiócesis de Cali, pero pues que él mismo se presente, ¿cierto? Claro que sí, hermanas, muchísimas gracias. Bueno, ya como dijeron, mi nombre es Óscar Andrés Castillo Santos, seminarista del seminario, valga la redundancia, mayor de profesionales Santiago Apóstol de la Arquidiócesis de Cali, en la etapa de filosofía, ya en el último año de filosofía. Qué bien. Qué bien que estés acompañándonos en este día a pesar de todo el trabajo que puedas tener. Muchísimas gracias, hermana. Muchísimas gracias, sí, porque nuestro seminario es algo pues muy raro, ¿no? Entre todos los seminarios, porque somos un seminario profesional. Entonces nosotros, a la vez que estudiamos, también nos dedicamos a trabajar. Entonces cada uno desde su profesión, en el caso mío yo soy comunicador social, y cada uno desde su profesión tiene que poner ese granito de arena también para evangelizar en medio de un trabajo. Entonces claro, yo trabajo en la curia arzobispal, en el departamento de comunicaciones, tengo compañeros que trabajan por ejemplo en el Palacio de Justicia porque son abogados, compañeros que trabajan en algunas pastorales de nuestra arquidiócesis o en algún otro trabajo donde ellos se desempeñen a nivel profesional. Entonces es algo muy importante y una tarea muy importante que nosotros tenemos desde nuestro seminario, que es evangelizar en medio de nuestra vida laboral también. Wow, o sea, tienen bastante trabajo. Bastante trabajo. Así es, queridos hermanos, porque el trabajo es muy importante en nuestra vida. Y precisamente, Óscar, nosotros para dar inicio al tema que vamos a tratar en el día, por lo general siempre lo hacemos con una frase de un santo o una frase de nuestra espiritualidad. En el día de hoy tenemos una frase de nuestra espiritualidad, pero quisiera invitarte para que tú nos digas cuál es esa frase con la que vamos a iniciar este tema. Claro que sí. Practica una virtud al año y pronto serás santo. Exactamente. Entonces, es impresionante porque esta frase de practica una virtud al año y pronto serás santo, uno muchas veces no la medita, ¿no? Porque uno dice, pero ¿qué será lo que tengo que trabajar, no? Porque si uno no trabaja y no mira hacia adentro, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿O no me estoy dando cuenta de mis errores? Entonces uno no va a saber qué es lo que tiene que trabajar. Si todos estamos en este camino de la fe y queremos llegar a la santidad que el Señor nos regala por su providencia, que es un don gratuito que Él nos da, que es un mandato que Él también nos pide, pues entonces es como más... nos damos cuenta que el Señor es capaz de capacitarnos para lo que Él nos está pidiendo. Entonces, aquí quisiera iniciar con respecto a este tema de quitar vicios y agregar en nuestras vidas virtudes. Óscar, ¿qué nos podría decir sobre esto? O sea, ¿cómo podríamos erradicar pues esos vicios? ¿Será que se pueden erradicar todos al mismo tiempo? Creo que no, todos al mismo tiempo no, pero poco a poco se puede ir radicando. Recordemos que desde nuestro bautismo hemos sido llamados a ser profetas, reyes y sacerdotes. Y esa tarea que desde el mismo momento de nuestro bautismo empezamos a tener como cristianos, como hijos de Dios, es poco como llegar a ser santos en algún momento. Todos estamos llamados a la santidad, absolutamente todos. Que algunos lo logran, obviamente, por gracia de Dios, y otros que teniendo esa gracia de Dios no sabemos aprovechar ese momento de llegar a la santidad. Pero yo creo que poco a poco podemos ir quitando algunos vicios de nuestra vida, ir poniéndole virtudes a nuestra vida, pero también encaminándola hacia esa santidad, que es el encuentro con nuestro amado algún día, ¿no? San Agustín decía que nuestro corazón anda inquieto y no descansará hasta encontrarse con Él. Y yo creo que ese corazón inquieto que anda en este
el mundo caminando es ir quitando esos vicios, poniéndole virtudes para encontrarnos con Él en algún momento. Así es, Oscar, y precisamente con respecto a esto que tú dices, nuestro padre fundador, el padre Antonio, nos hablaba mucho de quitar vicios y poner virtudes. Y él decía que nosotros en nuestra vida y a lo largo de nuestra vida debíamos de ir trabajando el quita, quita, pon, pon. Entonces, para aquellos que no saben qué es el quita, quita, pon, pon, es muy sencillo, queridos hermanos, es quita vicios, pon virtudes. Entonces, ese es el trabajo que debemos de ir realizando a lo largo de toda nuestra vida, quitar los vicios que vamos descubriendo y poner las virtudes con las que debemos contrarrestar estos vicios. Y esto lo hemos ido viendo a lo largo de esta temporada, ¿cierto? Porque es que precisamente los vicios y las virtudes, los vicios no se quitan de la noche a la mañana y las virtudes tampoco nacen de la noche a la mañana, ¿no? Esto es un esfuerzo diario y cotidiano. Oscar, ¿cómo podríamos hacer nosotros, ¿sí? como cristianos, y ahí es todos igualitos, cómo podemos hacer nosotros como cristianos para quitar estos vicios de nuestra vida, para poner estas virtudes que tanto necesitamos? Yo creo que algo muy importante que todos debemos tener para poder ir quitando esos vicios de nuestra vida es el encuentro con nuestro amado. Yo pienso que al encontrarnos con Jesús Eucaristía vamos a empezar poco a poco a erradicar muchos vicios de nuestra vida. Entonces el secreto es en poderle regalar, así sea, 5 minuticos diarios frente al Santísimo. Si no tenemos nada que decirle, si a veces nos da pereza, porque ese es un vicio que mata, decía el Papa Francisco, lo decía él, la pereza es uno de los vicios pues obviamente más grandes y que envenena el alma totalmente. Entonces yo pienso que con ir al Santísimo, 5 minuticos diarios, comenzar por ahí. Si no tenemos nada que decirles, simplemente como San Jerónimo decía, llega, arrodíllate o siéntate en la banca y di: Jesús, Jesús, Jesús. Al otro lado, Él está ahí, escuchándote, mirándote. Y Él va a empezar poco a poco a ayudarte a quitar esos vicios. Es el encuentro en la Eucaristía que empezamos a quitar esos vicios y empezamos a tener virtudes en nuestra vida. Virtudes que podemos lograr teniendo, por ejemplo, desde nuestra vida laboral. Ahí nos vamos a empezar a santificar. En el trabajo nos santificamos y es una virtud. ¿Por qué no tan solo ser amables en nuestro trabajo? Sonreír en nuestro trabajo. Esas son virtudes que también nos ayudan a quitar vicios. Exactamente, y qué increíble lo que dice él, porque es lo que nos invitan mucho los santos, ¿no? A encontrarnos con el Señor, porque puede, Oscar, uno ir al Santísimo y estar lleno de ruido adentro, ¿no? Porque eso pasa. Que uno a veces va y entonces, claro, como tiene tantas cosas encima, yo me imagino un padre de familia que tiene la responsabilidad de cuidar a sus hijos, de tener que incluso estudiar al mismo tiempo, cosas así. Claro, debe tener muchas preocupaciones, deudas, preocupaciones en la alimentación, su esposa, sus hijos. Es importante, como allí me imagino yo, que... ¿O qué consejo, más bien, quisiera saber qué consejo le podría dar a esta persona? Porque, digamos, visitarlo, o sea, genial, porque el Señor nos habla. Y creerle al Señor porque el Señor a todos nos habla, allí en el Santísimo porque Él está ahí vivo. Pero, ¿qué podríamos decirle a una persona que de pronto quiera hacerlo y acoja este consejo, pero tenga una cantidad de ruido en su mente? Claro, podemos tener ruidos en nuestra mente y en nuestra vida, pero es que Dios escucha también intentos. En el Antiguo Testamento un jovencito intentaba hablar y llegó a cansarse porque creía que Dios no le escuchaba. Pero resulta que Dios escucha intentos. Ahí está Dios también. En ese intento que nosotros queramos tener, a pesar del ruido, de la monotonía, a pesar de los miles de problemas que podamos pasar en un momento de nuestra vida, podemos intentar hablarle a Él y pedirle a Él. Y Él está ahí. Creemos que no nos va a escuchar. Creemos que a veces las cosas no se nos dan y nos desesperamos, pero Él escucha intentos. Y Dios le encanta, a Él le fascina que nosotros le hablemos con todos nuestros ruidos, con nuestros miles de problemas. A Él le fascina porque nuestra voz es, mejor dicho, música para sus oídos. Entonces esos intentos Él los escucha y tarde o temprano siempre nos va a dar la solución, nos ayuda a encontrar esa solución de alguna u otra manera. Para los que están anotando en el cuaderno, póngalo ahí grande, intentos. El Señor escucha nuestros intentos, me encantó esa frase. Y bueno, para nosotros los católicos, el examen de conciencia es muy importante, ¿sí?
Pero ¿cómo hacemos ese examen de conciencia para que no nos aplaste en ese momento en el que lo vamos a hacer, en lo que lo vamos a realizar? Y cómo saber que tenemos algunas virtudes por lo menos como para usarlas a nuestro favor. ¿Cómo sería un buen examen de conciencia para un cristiano católico? El encuentro con Jesús. Yo pienso que ese examen de conciencia, poder sentarnos así sea en nuestra habitación, en nuestro cuarto, llegar un momento, yo creo que una de las partes donde nosotros encontramos silencio es en la habitación. Sí. Y es ahí donde podemos también entablar una buena conversación con Dios, poder decirle, contarle, Señor, mira, me pasó esto, estoy así, siento esto, tengo esto, he pecado en esto, he caído, cometo estos errores porque somos humanos, cometemos miles de errores a diario en nuestra vida. Cometemos muchos errores y aunque el Señor los conoce a la perfección, cuáles son nuestros errores y nuestros pecados, es bueno que nosotros nos podamos sentar primero en nuestra habitación o en el mismo templo frente al Santísimo y podérselos decir para luego, después de analizar todo eso que sentimos y tenemos adentro, podérselo ir a confesar. Poder ir a confesarlo ante el sacerdote para poder tener lo que es una absolución. Pero un examen de conciencia verdadero comienza en ese encuentro con el Señor. Que yo sea capaz de reconocerme primero con todos esos errores para luego poder llegar a decirle, Señor, perdóname, y poder tener la absolución. Qué hermosísimo consejo que nos da Óscar en el día de hoy, queridos hermanos, y es sentarme ante la presencia del Señor y reconocer quién soy. Y en ese reconocer quién soy es saber que así como tengo virtudes, sí, también tengo vicios y también tengo pecados que he cometido. Qué hermosísimo que podamos ir a los pies de Jesús Eucaristía, a hacer nuestro examen de conciencia a los pies del Señor y con la ayuda de nuestro santo ángel de la guarda que siempre está ahí como grabando todos esos momentos buenos y malos, ¿cierto? Para que ellos nos ayuden a hacer un buen examen de conciencia. Es bueno hacer un buen examen de conciencia. Y bueno, y si nos damos cuenta de que, metí la pata y cometí un pecado mortal, pues no se escandalice. Vaya corriendo al sacramento de la confesión. Porque es que en este sacramento de la confesión quien te está esperando es Dios, con los brazos abiertos para darte un abrazo después de que le pidas perdón y decirte, hijo mío, tranquilo. Así como el Padre misericordioso en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, ¿sí? Ustedes escuchan que el papá vio que su hijo venía de camino y si vio quiere decir que lo estaba esperando. Así cuando nosotros cometemos un pecado grave, papá Dios está esperándonos desde la ventana del cielo a que nos acerquemos al trono de la misericordia. Y ese trono de la misericordia es el sacramento de la confesión. Así que aprovechemos que nos está esperando allí y si hemos cometido algún pecado, queridos hermanos, no nos escandalicemos por ello, sino que acerquémonos a nuestro papá, pidámosle perdón y recibamos el perdón, porque es que una cosa es pedirlo y otra cosa es recibirlo, porque muchas veces nosotros vamos y nos confesamos, pero seguimos como si viviéramos en ese pecado. No, debemos recibir y ser conscientes de que Dios nos ha perdonado. Qué importante eso, ¿no? Sentirnos perdonados y nosotros mismos también perdonarnos por esas faltas que cometemos, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos. Y rescato de lo que han dicho los dos, la importancia de, por ejemplo, en ese silencio estar con el Señor y en esa confesión buscarlo. Creo que aquí es muy importante la palabra humildad, esa sinceridad con nosotros mismos, de decirnos la verdad, de ser capaces de tener coraje de decir, oiga, yo la embarré, yo hice esto, pero no me voy a desesperar, o sea, voy a buscar al Señor y que sea Él el que me ayude. Queridos, sí, cuéntame. No, aproveche. Algo que yo siempre he hecho cuando de pronto estoy así en esos momentos de caída, porque también las he tenido y muchas decaídas en mi vida, es mirar la cruz. Yo pienso que la cruz es el signo más hermoso que un ser humano ha podido tener con nosotros, y es la salvación. Y cada vez que nosotros miramos la cruz, entramos a un templo, miramos la cruz, ahí vamos a encontrar a Jesús con los brazos abiertos. O sea, el estar ahí en la cruz es simplemente decirnos, estoy aquí con los brazos abiertos, esperándote, para abrazarte, para recibirte. Y nos abraza es por medio de esa salvación. Y esa salvación la encontramos ahí en esa confesión, cuando también somos capaces de nosotros de abajarnos para que Él suba
y poder decirle, bueno, aquí estoy con todo lo que soy y tengo. Claro, el Señor, yo creo que tan lindo el Señor porque yo creo que le ha permitido todo eso a usted para que venga y consuele a nuestra familia de conectados. Y bueno, Oscar y hermana María Pía, nosotros hasta aquí es nuestra primera parte de Conectados, en la primera parte donde comentamos como la información. Ahorita vamos a nuestro Viviendo el Hoy, donde vamos a contar una pequeña historia que nos puede ayudar con respecto a la fe, aumentar la fe, una información. Entonces vamos a nuestro Viviendo el Hoy. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Bueno, en el día de hoy les traigo una historia un poco alocada, podríamos decir, pero antes de eso quisiera hacerles una invitación y recordarles a nuestros hermanos que nos están escuchando en estos momentos que pues pueden aprovechar y llamarnos a nuestros números telefónicos. Desde Estados Unidos pueden marcar el 1866-398-6377 y fuera de Estados Unidos, para ustedes también hay oportunidad, pueden llamar al 1205-271-2976. Queridos hermanos, en el día de hoy vamos a hablar un poquitico de Herbert Marshall. ¿Y quién fue él? Pues él nació en Toronto en el año de 1911 y murió en el año de 1980. Ya hace tiempito, ¿cierto? Este hombre fue un filósofo, sociólogo de la comunicación y profesor de literatura. Él fue reconocido en la historia como uno de los fundadores de los estudios sobre los medios de comunicación y ha pasado a nuestra historia como uno de los grandes visionarios de la presente y futura sociedad de la información, porque ya en el año de 1930 aproximadamente, él acuñó el término de aldea global. ¿Y qué es esto de aldea global? ¿Cierto? Es lo que vivimos hoy, pero él en ese entonces le llamaba aldea global. Y lo hacía para describir la interconexión humana a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿cierto? Wow. Él también fue muy famoso por una frase que decía: el medio es el mensaje. Realmente fue un hombre que causó revuelo y contradicción en esa época, porque ya en esa época él nos hablaba de lo que eran los medios de comunicación o de lo que serían los medios de comunicación en un futuro, queridos hermanos. Por hablar de términos como conectividad, que hoy muy bien los conocemos, o interfaz, ¿cierto? Increíble que en 1930, 1950 ya se utilizaran estos términos por esta persona y se conocieran. Ahora los vivimos. Él era un gran visionario que pensaba muy bien en el alcance de lo que serían los medios de comunicación. Wow. Prácticamente vislumbró lo que serían las redes sociales. Este hombre dejó una gran huella en los estudios sobre los medios masivos y en el año de 1937, el 30 de marzo, él finalizó su conversión a la fe católica. Así es, queridos hermanos, esta persona no era católica. Tras un largo proceso, él finaliza su conversión, aunque se crió en un ambiente genéricamente protestante. Cuando asistió a la universidad no tenía interés en la religión, sin embargo se encontró con las obras de un autor que cambió por completo su visión de la realidad. Este autor es Chesterton. Él descubrió la maravilla del mundo real creada por Dios y se convirtió al catolicismo por estas maravillas. Descubrió también, se le presentó pues el papel crucial de la Iglesia Católica y fomentó el aprendizaje y la cultura en la historia europea. Él no sentía ninguna necesidad por ningún lado de pues conocer un poquito de nuestra religión católica, de nuestra amada madre la Iglesia. Cierto día, algunos de sus amigos le preguntaron: oye, ¿por qué no eres católico? Él estaba tan desconcertado como ellos por esta pregunta. Luego se dio cuenta de que no podía tener una fe católica mirando a la iglesia desde afuera. Necesitaba acercarse a la iglesia en sus propios términos, con la comprensión de que la fe viene de la gracia,
Qué hermosísimo, queridos hermanos, y qué bueno que nosotros tengamos esto presente en nuestra vida, ¿no? La fe viene de la gracia. Y para recibir este don, tenía que orar. Y es algo de lo que hemos insistido grandemente en esta semana, ¿no, hermana Daniela? Sí, bastante. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Herbert? Comenzó a orar y así entró en la vida de la iglesia. Y no solo entró en la vida de la iglesia, sino que sintió su abrazo maternal. Increíble, ¿no? Porque la importancia de primero darse cuenta que no es desde afuera y que muchas veces ocurre que se critica a la iglesia desde afuera porque no se conoce bien desde adentro qué es lo que estamos viviendo o qué es lo que estamos haciendo. Por eso muchas veces yo pienso que no es ni tampoco juzgarlos, porque mire que él mismo lo dijo, es una gracia que el Señor da, y porque él quiso abrir el corazón, entrar en oración y pedirle al Señor que le ayudara y que quisiera abrir su corazón. O sea, en oración abrimos nuestro corazón a Dios y allí descubrió la verdad. Entonces, debemos orar mucho por todos para que podamos abrir el corazón y no quedarnos con lo desde afuera. Pero volvió a sus orígenes. Hermoso. Sus orígenes es que conoció por fin su primer gran amor. Exactamente. Así es, queridos hermanos. Entonces, después de esta hermosísimo Viviendo el Hoy, queremos aprovechar para saludar a todas aquellas personas que nos están acompañando a través de nuestras redes sociales, quienes nos están acompañando a través de Facebook, de YouTube, y a aquellas personas que están conectadas con nosotros a través de las redes de EWTN Radio y de la emisora de EWTN. Esto ha sido todo nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Seguimos conectados en este tema de quita vicios, pon virtudes. Recordemos, quita, pon. Y les recordamos a todos ustedes que en el día de hoy nos está acompañando nuestro querido seminarista Oscar Andrés, y se me olvidaron sus apellidos, pero espero que a ustedes no, para que oren por él, ¿cierto? Hermana Daniela. Bueno, Oscar, quería saber, aprovechar para preguntarle, es que muchas veces pasa que nosotros vemos que en las parroquias, en los grupos de oración, hay gente muy diligente, muy atenta, sí, muy servicial, que pasa que es lo contrario de lo que hemos hablado, ¿cierto? Que es lo contrario que... porque hay personas que sí, al contrario, les da pena o se alejan y todo eso. Quisiera poder dar tips o herramientas para saber cómo adquirir esta diligencia, o para poder adquirir esas virtudes, o esos tips para poder adquirir esa experiencia para llenar nuestra vida de propósitos prácticos dentro de lo que realizamos cada día y no dejarnos llevar como por esa pereza. Yo pienso que el servicio en la parroquia, en nuestra parroquia, que todos tenemos una parroquia en el sector donde vivimos, es primero comenzar a apropiarnos de ella, adueñarnos de la parroquia. Las personas piensan que muchas veces el párroco es el dueño de la parroquia, y no, los dueños son los fieles. El párroco está de pasada. El párroco va, presta su servicio 3, 4, 5, 6 años y está ahí. Y a los 6 años lo cambian nuevamente. Pero los que quedan son los fieles. Yo pienso que el primer acto de diligencia que nosotros como cristianos debemos tener en nuestra parroquia es poder apropiarnos de esa parroquia. Entonces yo creo que es ahí donde comenzamos nosotros también a construir poco a poco lo que es nuestra vida como cristianos, ¿no? En la parroquia hay miles de cosas por hacer, demasiadas cosas por hacer, y muchas veces dejamos a nuestros párrocos solos, y ellos necesitan de nosotros también, de los fieles, necesitan de nuestra ayuda. Qué hermosísimo que este mensaje que nos trae, ¿cierto? O sea, debemos apropiarnos de la parroquia, porque la parroquia no es del padre, sino de los fieles, porque el padre viene y se va, pero los fieles son los que permanecen. Y importantísimo lo que decías al final, ¿no, Oscar? Los sacerdotes nos necesitan. Y es que uno muchas veces piensa de que es que el sacerdote viene como de otro mundo, yo qué sé, o sea, que es una persona llena de tantas virtudes que nunca pecan y nunca se equivocan, y mejor dicho.
Pero no, queridos hermanos, el sacerdote viene de este mismo mundo, ¿sí? Tuvo un papá y una mamá como ustedes y como nosotros, y necesita también de una mano amiga, de una persona que esté ahí, que le diga, padre, ¿le puedo ayudar en algo? Padre, ¿cómo está? O por lo menos que le diga, padre, buenos días. A veces nos olvidamos hasta de darle los buenos días al sacerdote y él necesita también de nosotros, porque así como ustedes, perdón, y nosotros sufrimos, porque es que por la vida consagrada ustedes no crean que no tenemos sufrimientos, así también los sacerdotes sufren y a veces sufren la soledad muy fuertemente, queridos hermanos. Y es que quiero aprovechar este espacio, Oscar, para preguntarte algo. Muchos de nosotros no tenemos como un proyecto o un plan de vida, ¿cierto? Pero ¿cómo podríamos hacer nosotros para realizar un buen proyecto en nuestra vida en donde podamos ir poniendo virtudes y quitando los vicios? Uy. Yo creo que a Dios le fascina desbaratar proyectos. A él le encanta. A él le encanta desbaratar proyectos. Y cuando no tenemos a Dios en el proyecto de nuestra vida, va a ser un fracaso total. Va a ser un fracaso, por eso muchas empresas fracasan, muchas personas fracasan como seres humanos en sus matrimonios, cuando sacan a Dios de su vida, porque el matrimonio es un proyecto de vida, y cuando se saca a Dios de ese matrimonio, el matrimonio puede fracasar. Cuando sacamos a Dios de nuestra vida, fracasamos totalmente como personas. Entonces yo pienso que lo primero ahí es tener a Dios en nuestra vida, porque a él le fascinan desbaratar los proyectos y a veces peleamos con él. Ajá. Y yo lo he hecho, yo he peleado con él porque yo le digo, Señor, pero yo tenía en mente estos planes. Cuando yo estaba en mi vida laboral, yo trabajaba en un medio de comunicación nacional y estaba bien laboralmente, económicamente, todo. Y yo le decía, Señor, bueno, gracias, Señor, estoy bien y todo. Pero de un momento a otro me desbarató todo, me sacó de la ciudad de Bogotá y me trajo para Cali. Y yo, bueno, Señor, aquí estoy. Y me desbarató mis proyectos, porque no eran los proyectos que Él tenía pensado para mí. Entonces yo pienso que cuando sacamos a Dios de nuestros proyectos, de nuestra vida, a Él le fascinan desbaratarlos, darnos unos nuevos, así peleamos con Él, Él nos da unos nuevos, pero que comencemos siempre de la mano de Él. El proyecto tiene que ir encaminado con Él, porque si está lejos de Dios, Dios de nuestro proyecto, el proyecto va a ser un fracaso total. Exactamente. Y bueno, otra pregunta sí que de pronto puede ayudarnos mucho es cómo no desanimarnos cuando vemos que nosotros no cambiamos, que no hay una mejoría, que seguimos igual, que todavía seguimos como intentando. Pero nada. Paciencia. Yo pienso que es una virtud que el Señor nos regala mucho, la paciencia. Y ahí es donde nosotros también probamos lo que somos, ¿no? Y Dios nos prueba en cada una de nuestras cosas, de nuestros actos, de nuestros proyectos, en nuestra vida Él nos va probando. Y solamente la paciencia hará que poco a poco vayamos ahí, llegándonos hacia ese objetivo. Exactamente. Así es, que importante, queridos hermanos, es que tengamos a Dios en nuestro plan de vida como prioridad, o sea, en el lugar que a Él le corresponde. Bueno, queridos hermanos, vamos llegando al final de este programa del día de hoy y les queremos invitar para que hagamos una pequeña pausa musical. Quisiera que el universo entero, con todos los planetas y los astros del cielo, fueran una superficie blanca y tersa, solo para escribir el nombre de Dios. Quisiera que mi voz fuera más potente que 1000 truenos y más fuerte que el ímpetu del mar y más terrible que el fragor de los
Seguimos conectados. Bueno, queridos hermanos, querida familia, nosotros aquí, volviendo a nuestras ya conclusiones, veníamos hablando pues de la importancia de siempre acudir al Señor para hacer esos exámenes de conciencia, para encontrarnos con nosotros mismos y darnos cuenta que hay que cambiar, que hay que mejorar. También nos enseñaba Oscar de tener paciencia con nosotros mismos, porque muchas veces nos exigimos de querer cambios, querer cambiar ya, pero hay que tener paciencia. El Señor nos prueba y esta fue como la reflexión que más aprendimos de la parte anterior. Aristóteles decía que nuestro cuerpo es una cárcel y que dentro de esa cárcel está el alma, pero en algún momento esa alma tiene que ir a algún lado. Entonces ese lado donde tiene que ir esa alma, ya San Agustín más adelante, mucho tiempo después, la refresca y nos lo decía, ¿no? Es encontrarnos con Dios, es encontrarnos con Él. Entonces es salir de esa cárcel para encontrarnos con Él, y yo creo que la oración hace que logremos encontrarnos con Él. Pero el encontrarnos con Él no tenemos que esperar a que el Señor nos llame, ¿no? Para que nos lleve allá y nos encontremos cara a cara, sino que el encontrarnos con Él lo podemos hacer desde aquí, empezar aquí desde la tierra, con el hermano, con el que tengo alrededor mío, cerca mío, o sea, en el trabajo, en el estudio, en el hogar. Es comenzar desde el hogar. Yo pienso que las virtudes comienzan a aprenderse es desde el hogar. Si en el hogar, que es la primera escuela de evangelización, los papás no enseñan a sus hijos a tener esas virtudes, pues lastimosamente de grandes no van a lograr ser buenas personas. Entonces yo pienso que el hogar es la primera escuela de evangelización donde encontramos ese amor, y ese primer amor es Dios. Pensamos muchas veces que el primer amor de nuestra vida pueden ser nuestros papás, o quizás cuando tengamos en nuestra primera novia o el primer novio. No, el primer amor es Dios, porque Dios nos pensó primero a nosotros. Exactamente. Así es, que hermosísimo, queridos hermanos, y qué bueno que se nos quede esto muy grabado, ¿no? La iglesia doméstica cumple un papel fundamental en la vida de todo hombre. Por eso es tan importante el trabajo y el papel de los padres desde que los niños son muy pequeños, enseñarles que Dios ocupa un papel y un lugar principal en nuestras familias, ¿cierto? Pero no es solamente de los labios, sino también que estos chicos, estos niños lo puedan ver, porque si tú dices, no, es que Dios es importante en nuestras vidas, pero no vas a misa, no te confiesas, tratas mal a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, pues, o sea, con los labios estás diciendo una cosa, pero en tus actos estás diciendo otra, y estás contradiciéndote y contradiciendo a ese niño que apenas se está formando. Entonces es muy importante el papel de los padres en esta iglesia doméstica. Y solo como para aclarar, porque hay personas que de pronto, Oscar, no entienden esto de que el cuerpo es una cárcel, o lo pueden malinterpretar, ¿cierto? O sea, no es de que el cuerpo sea malo, ¿cierto? No, jamás. Además porque es un regalo de Dios totalmente. Y además porque el cuerpo nos fue dado con nuestras especificaciones únicas e irrepetibles. Nadie es parecido a nadie, por lo tanto Dios pensó en nosotros como ese primer amor, pero el cuerpo necesitaba de algo, de una fundamentación precisa para que sea móvil, y es el alma. Entonces el cuerpo, o sea, Aristóteles lo llamaba así, que era la cárcel, ¿no? Pero pues obviamente vamos a ver también a Aristóteles, que fue uno de nuestros grandes filósofos griegos, que lo llamaba de esa manera. El cuerpo es la cárcel del alma, pero es esa alma que también se nutre de ese encuentro amoroso. Y frente de pronto a ese primer hogar, a ese primera escuela de evangelización que es el hogar, yo creo que el Papa Francisco, en la última Jornada Mundial de la Juventud que hubo, él animaba a los jóvenes a decir que los jóvenes ya no son el futuro,
sino son el presente, son el ahora. Wow. Entonces el Papa ha sido, y pues acercándonos que estamos ya a un año de nuestra próxima Jornada Mundial de la Juventud, entonces yo creo que en el mundo hay millones de jóvenes que siguen al Señor, que lo aman, que lo adoran, pero eso lo han aprendido es en su casa. Exacto. Porque han sido evangelizados por sus papás. Entonces, repetiría también las mismas palabras de San Juan Pablo II en Chile cuando tuvo el encuentro con sus jóvenes, que decía, no tengan miedo de mirarlo a Él, Ujú. no Exacto. tengan miedo de mirar la cruz. Y yo por eso siempre recalco mucho, por ejemplo, en las parroquias donde estaba en mi apostolado, en las catequesis, sobre todo con los jóvenes, que a veces uno se sorprende y yo les pregunto a ellos el primer día de catequesis, ¿hace cuánto no vienen a misa? Desde que hice la primera comunión. ¿Hace cuánto no se confiesan? Desde la primera comunión. Entonces uno piensa y uno dice, bueno, ¿dónde está la evangelización del hogar? Pero entonces es ahí a donde el Papa decía, Ujú. ustedes son el presente de ahora. Y se Exactamente. nutría cuando Juan Pablo II, por allá en Chile, también decía eso, no tengan miedo, Ajá. no tengan miedo de seguir a Él, de mirarlo a Él. Entonces yo le digo a los pelados, yo les digo, miren, ustedes cada vez que llegan aquí al templo, lo que decía hace un momento, se encuentran con una cruz, y esa cruz ese es el significado de que Él nos está esperando para abrazarnos. Entonces yo le digo a ellos, miren, yo nunca vengo a decirles a ustedes, crean en Dios, sino que Dios cree en ustedes todavía, porque los jóvenes pienso que son este presente, pero recordemos que a Jesús todos lo abandonaron, comenzando desde los más viejos y menos el más joven de todos. Él fue el único que se quedó con él hasta el último instante de su vida, el más joven de todos. Entonces, ¿por qué no creer en los jóvenes? Pero también, ¿por qué no desde la casa evangelizarlos, desde pequeños, para que nuestra juventud sea de puertas abiertas a un sagrario? Así es, queridos hermanos, entonces la invitación es, como decía San Juan Pablo II, no tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo. Y es que abrir las puertas a Cristo implica un caminar, ¿cierto? Entonces, Óscar, yo quisiera hacerte una pregunta con base a tu experiencia, ¿cierto? Y es, ¿qué nos aportan a nosotros los sacramentos y la oración en esta tarea de ser almas cada vez más virtuosas, donde estemos en ese continuo trabajo del quita, quita, pon, pon? Los sacramentos yo creo que es el fundamento teológico de todo cristiano. Entonces conocemos a la perfección nuestros sacramentos, ¿no? Bautismo, confesión, confirmación, matrimonio, orden sacerdotal. Y yo creo que todos esos sacramentos son el fundamento de nuestra vida cristiana. Comenzamos desde el bautismo, cuando nos hacemos hijos de Dios y empezamos a heredar ese reino prometido, ¿no? Entonces yo al inicio decía, desde el bautismo somos consagrados profetas, reyes y sacerdotes, porque empezamos un caminar hacia un encuentro con Cristo, pero también empezamos a lo que es nuestra vida de evangelización, que tiene que ser nutrida en el hogar, pero esa vida de evangelización nutrida en el hogar nos tiene que llevar a que más adelante la reforcemos con una primera comunión, cuando recibamos por primera vez a Cristo en nuestra vida y por medio de la comunión, pero tiene que confirmarse el día en que nosotros vayamos a hacer la confirmación. Ahí es donde se tiene que confirmar. Por eso los sacramentos son tan importantes para hacernos virtuosos, porque si ponemos en práctica esos sacramentos, vamos a caminar con Cristo. Sabemos elegir entre el camino del bien y el camino del mal. Sabemos si vamos por el camino angosto o por el camino ancho. Yo prefiero ir por el angosto, ¿no? Pero sabemos ahí que todo en la vida, aunque no es fácil, lo podemos hacer fácil porque tenemos a Cristo con nosotros y Él es el único que nos puede ayudar a tener una vida virtuosa. Es el único. Sin Él no somos nada. Con Él lo tenemos todo. Así es, Óscar. Y bueno, una pregunta final, de verdad. Esperamos. Quisiera saber, hay muchas personas que les cuesta la obediencia, les cuesta las reglas dentro de donde sea, en el trabajo, sin trabajar, en la casa. Y estas personas, pues sí, es normal que de pronto a todos nos cuesten que nos digan, haga esto, pero hay personas que les cuesta muchísimo más. ¿Cómo podría trabajar esta persona esas virtudes? ¿O cómo podría uno acompañar a una persona que esté pasando por esa situación y tenerle paciencia? Uy, yo creo que a mí me costó demasiado. La autoridad a mí me costó demasiado. Y obviamente yo vine a entender la autoridad
Bueno, mi mamá es, mejor dicho, rígida, porque ella es santanderiana. Entonces, como buena santanderiana es, mejor dicho, rígida. Yo también soy santanderiana. Bueno. Entonces, obviamente me costaba mucho el tema de la autoridad, Claro. hasta el momento en que mi mamá dijo, bueno, pues como usted se va los viernes y regresa el domingo, cuando estaba en la universidad en esas épocas, ¿no? Ya no. Entonces, pues esto lo tiene de hotel, entonces comience a pagar como si fuera un hotel. Entonces, Wow. obviamente, ahí yo como que, la autoridad. Ajá. Autoridad que me costaba también en la universidad, que Ujú. me costaba mucho. Pero uno va entendiendo poco a poco que sin esa autoridad tenemos una vida descabellada. Es verdad. Ahorita en el seminario empezaba a entender mucho el tema de la obediencia. Cuando una persona se ordena sacerdote, un hombre se ordena sacerdote, tiene que prometer obediencia a su obispo y a sus sucesores. Entonces, la obediencia es lo más importante de un buen cristiano. Exacto. El que obedece llega a tener una buena vida como cristiano. Entonces, yo pienso que la autoridad, aunque muchas veces la vemos como allá, Ajá. sabemos que Jesús también nos enseñó mucho sobre esa autoridad, porque Él era muy rígido en medio de esa misericordia, de ese amor. Él era muy rígido y sus discípulos aprendieron, sus apóstoles aprendieron a caminar con Él obedeciendo. Y yo pienso que ese es el legado que nos deja. Por eso la iglesia nos manda que tenemos que obedecer. Ujú. Entonces, ¿cómo comenzamos a obedecer? A nuestros padres. Tenemos que Ujú. comenzar a En la obedecerles casa, en la en la casa. La iglesia, nosotros obedecemos. Cuando la pareja se casa, está en el Ujú. matrimonio, el hombre tiene que obedecer, ¿no? También. O si no, la mujer, pues, ay. Y la esposa, y es me- una obediencia mutua. es mejor obedecer, sí. Entonces yo le digo, por ejemplo, cuando estoy en los cursos matrimoniales en la parroquia, entonces yo les digo, bueno, abrace su cruz y obedézcala, Ajá. porque es que esa es su cruz, la que usted También. tiene al lado, y la cruz es signo de salvación, pero obedezca. Así Se es. salva uno también obedeciendo. Me impresiona mucho que usted ha dicho algo así como el día que vine a entender la obediencia, a entender la autoridad. O sea que muchas veces puede pasar que uno esté desobedeciendo o esté no queriendo acoger esas normas y esas reglas de la parroquia, de mi casa o de donde sea, porque todavía de pronto no entiendo de qué se trata, de que necesito un orden y de que todo tiene un orden y que no es por el mal, es por el bien de todos. Un Claro que orden sí. en la vida, así es, porque es que hay una frase muy popular, no sé si usted la conozca, Oscar, pero el que obedece nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Así el que mande mal, ¿cierto? Pero Entonces, queridos hermanos, bueno, estas han sido nuestras conclusiones, pero antes de terminarlas, quisiera hacerles una invitación, y es que a lo largo de este día pensemos, ¿qué haría yo si este día tuviera la posibilidad de terminar con todos mis vicios y solo tener virtudes? Entonces el resto de tu vida, ¿qué vas a harías, hacer? querido hermano? Los vicios y el trabajo cotidiano que nosotros tenemos en ellos es precisamente para alcanzar un mayor grado de santidad, y entre tengamos un mayor grado de santidad, más cerquita vamos a estar de Dios. Así que les propongo que trabajemos constantemente esos vicios que tenemos en nuestra vida para que podamos tener una cercanía más fuerte con el Señor en la eternidad. Hasta aquí estamos con nuestras conclusiones, queridos hermanos. Antes de terminar, quiero compartir esta frase que precisamente sin saber qué era el tema, entonces me la encontré por acá a un amigo en WhatsApp. Procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéramos de los demás. Teresa de Jesús. Wow. Siempre es imitar lo Importante. bueno de los demás. No mira lo malo. No, lo malo nunca, porque el Señor nunca crea algo malo Exacto. e imperfecto. El Señor crea cosas perfectas y creó seres humanos perfectos. Solo que nosotros somos los que nos torcemos. Lastimosamente la Pero estamos embarramos. a tiempo de De enderezar. corregirnos. Vamos entonces con nuestra cortinilla. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Recarga tu espíritu todos los sábados a las 7 de la noche. Hora Colombia. Cenáculos en familia, un espacio creado para ti.
Bueno, queridos hermanos, este programa de Cenáculos en Familia es precisamente un espacio familiar en donde en torno a María y el rezo del Santo Rosario vamos meditando un tema en específico y lo vamos haciendo alimentado por lo que dicen las Sagradas Escrituras, los santos padres de la Iglesia y también lo que nos dice la doctrina a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias por habernos acompañado y para que a ustedes puedan entrar en este lugar, queridos hermanos, es importante que entren a nuestra página comunicadoras.org y se suscriban en la ventanita que dice Cenáculos en Familia. Oscar, quisieras hacernos una pequeña oración, disponemos de 1 minuto. Bueno. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hemos estado con ustedes la hermana Daniela, La hermana María Pía Y Óscar Andrés. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, nos vemos hasta el próximo programa. Chao. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.